que la queratina es un bioflavonoide, que es como una molécula que se obtiene a partir de, por decirlo así, el metabolismo de algunos vegetales. O sea, podría decirse que es por decirlo así, un producto natural, porque principalmente lo que vendrían a ser las quimioprevenciones pueden ser sintéticas o naturales. Y en este caso, pues, se van a centrar principalmente en lo que vendrían a ser las naturales, que en este caso es la quercetina. Entonces, ahí nos empiezan a hablar de los diferentes beneficios que tiene la quercetina, la quercetina en el cáncer, que podría ser acción antioxidante, lo que vendría a ser homeostasis redox, la apoptosis, que la apoptosis es como una vía de destrucción, de autodestrucción de la célula cuando hay un cierto daño. Lo que es la acción antiinflamatoria y la modulación de enzimas metabolizadoras de fármacos, y también en la inhibición de la expresión del gen ROS, que tengo entendido que el gen ROS son unos genes que elaboran proteínas y que señalizan, por decirlo así, para hacer un ataque, y ese ataque se llama estrés oxidativo. Sí, bien, lo cierto. El estrés oxidativo, y esto puede ayudar a que una célula crezca, o que una célula, una célula aumente su tamaño, una célula crezca, o puede hacer que una célula muera. Y la modulación de la transducción de señales, que es que la transducción de señales significa que una célula convierte una señal o un estímulo del exterior en una respuesta, que ahí ya se hacen con lo que vendría a ser la matriz celular. Bueno, ¿cuál era el objetivo del artículo en sí? El objetivo del artículo vendría a ser lo de la quimioprevención. En sí, ver la quercetina como una herramienta para la quimioprevención. Y para la prevención del cáncer. Sí. Y que pueda activar específicamente la apoptosis en células cancerosas, pero sin inhibir el crecimiento de células normales. Ajá. O sea, no tiene, pues como hace su acción en, pues como para cánceres específicos, o sea, es más específico, no es para todo el tipo de cáncer. Por ejemplo, el adenocarcinoma de pulmón. Ya. Ahí también habla de cánceres, sí. También habla de ciertas desventajas. Es que cuando va a ser una parte que era la de la oxidación redox, no estoy mal, esta crea como unos productos llamados quercetina quinona, y esos productos pueden llegar a ser tóxicos para el organismo, para las células, y eso es una de las desventajas que tiene esta quercetina. Ya. ¿Qué decían ellos sobre la solubilidad de la molécula? Que poco se podía, que era poco soluble, entonces pues esa era, digamos, una de las desventajas. Profe, yo tenía una pregunta respecto a eso. Sí. ¿Por qué es poco soluble si pues en la estructura que nos muestran de la molécula yo veo 1, 2, 3, 4, 5 grupos hidroxilos? Por esos grupos hidroxilos no se podrían hacer enlaces. Son 2, 4, 6, 7. Yo veo 7. Sí, Tiene 7, es la molécula que usted ve en pantalla. Tiene 7 grupos hidroxilos. Sí, ayer tuvimos pues una discusión sobre eso. Se hablaba de que ellos dicen de que la quercetina, 7 moléculas de oxígeno, pues pueden amarrar mínimo 35, entre 35 y entre 35
y 56 o 64 moléculas de agua. Entonces, en realidad, y esa agua a su vez, pues amarra otras moléculas de agua. O sea que en realidad, pues yo no veo que la molécula sea tan hidrófoba como ellos dicen. Pues sí tiene una cantidad de áreas hidrófobas como estas que tiene aquí, los anillos. No, esos anillos son hidrófobos. Pero el agua, mire que el agua está expandida por toda la molécula y eso hace que ella tenga contacto con muchísimas moléculas de agua y mantenga separado la hidrofobicidad la una de la otra para que se junten. Entonces, yo pues, puede ser, yo creo que ellos le llaman que es poco soluble en agua porque no tienen las cantidades solubles como para utilizarlo como medicamento. Digamos, me expreso de otra manera. Digamos, el médico necesita 5 miligramos de ese componente para aplicarle al paciente y ella es soluble solo en 1 o 2 miligramos. Entonces, debe ser a eso que a ellos les llaman que es poco soluble, pero yo no le veo la poco solubilidad. Yo quedé con el otro grupo pues de estudiar eso bien, qué solubilidad verdaderamente tiene y hablarlo en la siguiente clase, antes de empezar la próxima clase. Entonces, eso lo vamos a ver ahí. Pero no sé, yo no lo veo tampoco soluble. Profe, no, Otros sí lo ven. no podría ¿Cómo? ser porque dice que esta puede presentarse como un glúcido o como una glicona, o de pronto trabaja en un ambiente que no favorece en condiciones de laboratorio o algo así. No, Glucósido, no poner glúcido. idea. Yo lo que lo veo, yo lo que veo ahí es que a las yo como le digo, yo lo que he visto ahí es que ellos no tienen la suficiente, vamos a buscarlo aquí de una vez, eh, la suficiente solubilidad eh, para utilizarlo como medicamento. Sí, es como medicamento porque ahí nombran que la biodisponibilidad se mejora cuando se ingiere como un componente dietético integral, como en frutas y verduras. Entonces, sí es por eso, Sí, creo yo. sí, yo también creo que es por eso. ¿Qué me cambió la palabra esto? Quercetina. Aquí dice la quercetina, compuesto, representa el 10% de su peso molecular. Bueno, ese punto de fusión, 316, 43. Es que imagínense, mire, tiene un punto de fusión, como ustedes pueden ver aquí, de 43 grados. O sea, ella no es, tiene una solubilidad en agua, prácticamente insoluble en agua, soluble en soluciones alcalinas. Pues no entiendo por qué es insoluble en agua. Mire, porque aquí dice que prácticamente insoluble en agua, o sea, no se disuelve absolutamente nada, según esto. Pero es que mire, eso no me cabe en la cabeza. Dice que ahí dice que prácticamente es Profe, insoluble en agua. Sí, profe, dígame. era por lo que yo había dicho del pH, mire, acá dice, la quercetina es poco soluble en medios acuosos como los fluidos gastrointestinales y es fácilmente degradado por la flora intestinal, de modo que sus propiedades prácticamente no llegan a nuestro organismo. Entonces, dependiendo del pH, pues, supongo yo, que el pH del organismo, dependiendo, pues, o sea, en este caso el pH Debe intestinal, ser, donde se absorbe,
absorben los... O sea, un pH ácido. Sí, se disuelve. Es un pH ácido, mira, aquí dice que escasamente soluble en agua, se absorbe poco en forma oral, inestable en fluidos acuosos intestinales. Así Pero en el intestino tenemos aproximadamente unos, ¿qué le digo yo? Un pH de 1 o 2. Esto se enumera como el colesterol, mire aquí en la numeración. Se inicia de aquí, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La numeración de esto va así, igual que el colesterol. Y este va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero no es como el colesterol, porque de aquí saltaría aquí como 11. Y aquí no está como 11, aquí está como 1 prima. Quién sabe cómo mirarán eso ahí. Bueno, sí, prácticamente ellos dicen que es insoluble. Pero, pues la verdad no veo por qué sea eso totalmente insoluble. He visto moléculas muchísimo más hidrófobas. Casi todas son solubles en el agua, pero en pequeñas, muy pequeñas cantidades. No sé, hay que investigarlo mejor y Pero discutirlo. no, sí, no debería ser lo que es ahí. O sea, como dice, soluble en medios fluidos acuosos. Puede ser también que es más soluble en algunos, dependiendo del pH, pero el pH del estómago es 1 o 2, ¿no? Aparte de eso, la molécula, como vemos aquí, tiene una cantidad de dobles enlaces. Y este doble enlace puede correr para acá, este para acá y este para acá. O sea, tiene una resonancia. Y esa resonancia también le da solubilidad en el agua. No sé, yo esto sí se lo discutiría a cualquiera que esto tiene que tener una solubilidad más o menos en el agua, no tan baja como dicen. Bueno, pero sí, porque dicen que prácticamente es insoluble en agua. Eso es lo que dice. Bueno, partamos con... Sí, Es dígame. que ahí no, lo que yo te lo copiado creo que no dice soluble en agua, dice en medios acuosos. O sea, no nombran específicamente al agua. No, por eso, pero es lo mismo, es lo mismo. Pues o sea, los búferes, ¿dónde los disuelve usted? En agua. Acuoso significa Sí, pero... es hidrofílico. En compuestos hidrofílicos. Y yo como de más baratito, pues. Bueno, ¿qué más podemos decir del artículo? Pues qué día voy a ir. Que pueden interactuar como incentivador, por decirlo así, como un agente prooxidante o un agente antioxidante. No, es que se traba a veces. Prooxidante tiempo ahí esperando. O antioxidante. ¿Será que pueden cerrar el micrófono que tienen allá? Lo que es la propiedad prooxidante, lo que le da como esa característica de que pueda como seleccionar aquellas células que quiera atacar. Es por lo que es prooxidante. Le ayuda como a inducir lo que es el estrés oxidativo. Se satura la... Sí, todo... El teléfono también puede trabajar, sí. Los que tienen el micrófono ahí abierto se pueden ir a charlar afuera. Bueno, sí, Es que, retomando lo que decía Dayana, o sea, lo puede inducir o lo puede inhibir, puede actuar de las dos maneras. A eso se refiere.
Sí, él puede entrar como prooxidante, como lo dijo, La lo fructosa. dijeron hace un momento, y y puede ser también oxidante. Bueno, eso es lo que son estos dobles enlaces, lo que hace que él pueda actuar de esa forma, estos dobles enlaces, ¿no? Porque normalmente cuando hay radicales libres, entonces estos dobles enlaces se rompen, ¿no? Y entonces quedan como radicales libres también. Entonces cada uno de ellos coge un radical libre, o sea que cada doble enlace de estos podría amarrar dos radicales libres que son tan dañinos para el organismo. O también puede romperse y formar dos radicales libres y empezar una cadena de radicales libres, potencial, ¿no? Pero eso sí, eso. Bueno, ¿qué otra cosa pueden decir del libro? Del libro, perdón, del capítulo. Aquí también nos explican lo que vendría a ser el proceso en el cual un procarcinógeno va, por decirlo así, evolucionando entre comillas, así a lo que tiene ahí. Va evolucionando para luego formar una célula, por decirlo así, anormal, y luego unos procesos de iniciación, promoción y luego la progresión va a formar finalmente las células neoplásticas, que son las mismas células cancerígenas que se van a empezar a dividir y a dividir a dañar lo que vendría a ser las células normales que tenemos en el organismo. Pero bueno, pero ellos estuvieron utilizando o aseveran aquí que se puede utilizar esto como un componente de prevención oncogénica, pero hicieron algún experimento. Porque si, empezando porque dicen de que la quercetina es totalmente insoluble y entonces es más, dicen que se dice en algunas partes, no aquí en el artículo, pero en otros lados que estuve yo leyendo, que la quercetina se consume, pero no va a llegar al organismo de ninguna manera. Entonces no entiendo cómo aseveran todo lo que están aseverando. Pues por ahí más abajito decía que la quercetina la habían utilizado creo que en una clínica y decía que se podía ejecutar pues de tres maneras. La primaria, que es aplicada en pacientes sanos con alguna probabilidad de padecer cáncer. La secundaria, que es aplicada en los pacientes con lesiones premalignas. Y la terciaria, que sería aplicada en pacientes que pues, pueden ser recurrentes, es decir, que pueden otra vez, se puede expresar otra vez el cáncer. Eso es lo que... Sí, sí, por eso, pero ¿cómo se la van a aplicar si dicen de que es prácticamente insoluble? Porque aquí se habla de que la molécula es prácticamente insoluble. Entonces, si la molécula es insoluble, ¿cómo se la van a aplicar al paciente? Pues una forma en la que decía, que es un poco como práctica, dicen que con dieta, digamos, se podría aplicar esa técnica en la primaria para, no, a la parte terciaria, que son los que, no, la primaria, qué pena. O sea, sujetos que son de alto riesgo, que son sanos. Se podría aplicar esa manera que es con la dieta, ya que esta se encuentra en tomate, se encuentra en cebolla, lo que vendría a ser la quercetina. Sí, pero sí, eso es cierto. Él la puede consumir en la dieta, pero harto se gana cuando el organismo no la absorbe. Ahí lo que acabamos de ver ahí en internet es que decían que prácticamente no había ninguna absorción por parte del organismo debido a la poca solubilidad que tiene, o a la ninguna solubilidad que tiene, porque según ellos no tienen ninguna solubilidad en componentes acuosos, ¿no? Entonces no, pues yo no creo que hayan hecho ningún experimento con seres humanos, ¿o sí?
Pues yo había buscado y según como la quercetina pertenece a lo que es el grupo de los flavonoides, según lo que yo había encontrado, es que solamente se ha hecho in vitro, es decir, como en una muestra laboratorio. Sí, del laboratorio. Y que en in vivo no se ha hecho todavía, pero pues no sé qué tan real sea eso. Ya. Por eso, pero ¿qué sería lo que hicieron en el laboratorio? Es que en el artículo, como si es una revisión, tomaron Es un pues, review, sí. creo que sin embargo ahí dice, en esta revisión proporcionaremos una base mecánica del papel de la quercetina en la quimioprevención. Tomaron pues información y de otros artículos para basarse en este. Sí, hicieron una revisión, simplemente. Sí, yo los otros artículos no los he leído, ¿no? Pues los que ellos citan ahí. Ellos citan una cantidad de artículos, como aquí, por ejemplo, el 38, el 37, ¿no? Yo esos artículos no los he mirado y he leído de qué se trata. Pero si eso es tan insoluble como ellos dicen, pues no veo cómo puedan hacerle un experimento a una persona. Así, así la persona consuma mucha cebolla o consuma mucho tomate, de todas maneras en el estómago todo eso se degrada. Todo eso es degradado a sus componentes originales, los ácidos grasos, las proteínas, los carbohidratos, ¿no? Y entonces, si eso es degradado, no veo cómo vaya el organismo a absorber la quercetina. Eso yo no lo veo. Bueno, yo le voy a echar otra leída más cercana al artículo para hacer el quiz y también para mirar a ver en esencia cuál era el objetivo de ellos. Sí, profe, igualmente en lo que vendría a ser las conclusiones del artículo siguen hablando de esa insolubilidad, o sea, entonces el artículo se basan en los beneficios que podría traer esta quercetina, pero no muestran, no dicen cómo hacer para que esta sea del todo soluble. Por tanto, pues, responder a la pregunta está complicado. No, porque es que, mire, a nivel médico, cuando un medicamento o algo se le va a aplicar al paciente que es poco soluble en líquidos acuosos, que no se le puede aplicar al paciente directamente en la vena, entonces se le aplica con albúmina, porque la albúmina es transportadora de ese tipo de moléculas. Pero inclusive así, si llegáramos a utilizar albúmina para que transporte la quercetina, ¿a dónde la va a transportar? Entonces eso no sé, a mí me parece bastante deficiente el artículo. Me parece, pues no sé cómo publicaron ese artículo. Cómo lo publican sin pruebas verdaderamente científicas. Usted me hablaba algo de las conclusiones. ¿Qué me decía de las conclusiones? Era en cuanto al tema que estamos hablando, es que en las conclusiones también hablan de lo que usted decía de la solubilidad y nombraron lo que yo anteriormente había dicho, que era que los niveles de lo que vendría a ser quercetina aumentaban con la dieta, o sea, la única forma de aumentar los niveles de quercetina, por decirlo así, es mediante la ingesta de alimentos, lo que vendría a ser la quercetina. O sea, es la única solución. Bueno, sí, lo que ellos de pronto hicieron en el laboratorio fue esta parte de aquí donde dice que el cáncer y
la quercetina puede de forma específica activar la apoptosis en células de cáncer. De pronto fue que lo hicieron en un laboratorio, ¿no? Esta parte de aquí, toda esta parte. Miraron células cancerígenas y les aplicaron quercetina y de pronto les causó, como bien se dice aquí, la apoptosis. Y eso lo hicieron, sí, eso pudo haber sido, ¿no? Que lo hicieron en un laboratorio con células cancerígenas y con células que, como vemos aquí, son normales. Y al parecer a las células cancerígenas les causó apoptosis, más no a las células normales. Pero entonces eso ya tuvo que haber sido a nivel de laboratorio, como bien lo dijo una niña por ahí hace un momento. Sí, entonces aquí, como usted también bien lo dijo, mire, aquí hablan de la eso se llama ¿cómo es que se llama? La capacidad, la bioavailability, pues la poca cantidad que se puede sacar a biodisponibilidad, nivel profe. biológico. Exacto, biodisponibilidad, exacto. Y la pobre solubilidad en agua o en soluciones hidrofílicas. Sí, yo lo que puedo sacar de aquí de conclusiones, lo que puedo sacar de conclusión, en las mismas conclusiones que ellos tienen es eso, que esto lo hicieron en un laboratorio con células cancerígenas y con células normales. Y en las células cancerígenas les causó apoptosis, más no en las células normales. Y fue ahí donde ellos pues vieron que la posibilidad de poderlo usar como medicamento. Y entonces hablan también ahí, como vemos ahí, de la disponibilidad del componente que es muy baja. Debe de ser que la quercetina hay en cantidades muy pequeñas dentro de lo que son las plantas o el sitio donde está. Y también la poca solubilidad en agua, ¿no? Eso también pues inhibe lo que es la utilización como agente terapéutico. Sí, yo creo que es por ese lado que está la cosa. Ya. Y para aumentar la disponibilidad, pues hablan ellos aquí de el consumo de todos estos componentes, que sería la cebolla, el tomate, en general, ¿no? Sí, aquí ellos lo reconocen además, mire, que aquí dicen ellos que hay una limitada, hay limitados estudios epidemiológicos sobre la eficacia terapéutica y los tienen, y así es, porque pues no los hay porque no se puede hacer en un ser humano, ni siquiera en un animal se le puede hacer eso. Sí. Bueno, no sé qué más tengan aquí para decir de este artículo. Yo creo que deben de analizar bien las figuras, ¿no? Por ahí alguien me está hablando de ROS y me está hablando de unos genes, pero esos no son genes. Eso le iba yo a decir. Alguien hablaba de ROS como si fueran genes. ¿Qué son los ROS? Yo fui el que hablé de eso y yo había buscado, o sea, en el mismo artículo hablan de los genes ROS, que, o sea, no genes ROS, sino genes que codifican las proteínas ROS, me refería. ¿Y eso dónde está? Porque es que los ROS son... Más proteínas, no es mal leído. ¿Dónde está?
¿Usted dónde vio esos genes? Porque yo no, esos son los componentes de la... Esos son especies reactivos de oxígeno exacto, y son exacto, productos de los radicales libres. Eso es lo que... exacto. De eso es lo que se habla, o es lo que pues uno siempre ve como Ross. Pero entonces a mí me extrañó que él hablaba de unos genes, pero ahí no hay genes. O yo no sé si ellos hablan aquí de unos genes. Por aquí había visto yo la parte de esos Ross, pero ya no la veo más. No, sí, profe, me equivoqué, ya, pues, ahí hablan son de genes RAS, son otros. Ah, RAS, que esos Sí, son, sí, sí, esos ya son otros. Eso lo vemos en transducción, vemos las sí, RAS. la señalización, sí. Sí, no, pero más si yo le muestro donde lee el pedacito ese de los ROS para que los entienda bien aquí, me dice. Eh, ROS, sí, antes, queratina. Aquí están los ROS, mírenlos aquí, aquí dice queratina. Es un inhibidor de De RAS. cáncer asociados a las señales de ROS. Y entonces aquí está, vea, que es un estrés oxidante, excesivos reactivos de oxígeno, especies de oxígeno, se llaman ROS. Léanse esta parte es interesante. Bueno, lo que ellos tuvieron que haber hecho, lo tuvieron que haber hecho en el laboratorio y lo tuvieron que haber hecho con haber demostrado de que las quercetinas, son inhibidores o consumidores de radicales libres y peróxidos, debe de ser. O sea, los neutralizan, debe de ser lo que hace la quercetina. Ahora bien, para ellos poder hacer esos experimentos también tuvieron que haberlos hecho en líquidos poco biológicos para nosotros, porque nosotros pues somos en un 80% agua. Nosotros en ningún lado tenemos pues como soluciones hidrófobas donde se pueda disolver la quercetina. Entonces, para ellos disolverla tuvieron que haber utilizado componentes totalmente hidrófobos poco fisiológicos para nosotros. Entonces, también eso, ¿qué tan cierto es? Si lo hicieron con componentes poco fisiológicos para nosotros, pues, ¿cómo demuestran de que en soluciones fisiológicas van a hacer lo mismo? Entonces, hay mucho que discutirle a este artículo. Bueno, ¿qué más tienen ustedes ahí para decir de esto? Si no tienen más, pues Profe, entonces, qué pena. sí, sí, Lo que dígame. usted decía que probablemente no se habían hecho ningún tipo de análisis en animales y dentro del artículo dice que habían hecho uno con ratones y que había tenido que había sido muy positivo en el caso del cáncer de pulmón en los ratones, porque había servido como antioxidante. Entonces, pues, o sea, sí se puede Pero entonces, ver en un ¿cómo, caso. dónde está esa parte? Porque yo no la había visto, Está antes de pasé las rápido. conclusiones. ¿Está dónde? Dice, antes de las conclusiones. En las conclusiones. Antes. Ah, Arribita de las conclusiones. por aquí. Ahí,
en ese pedacito, ahí dice que en ese pedazo lo habían intentado utilizar con ratones y que había servido como factor antioxidante. Pues aquí, me sé. Y pues había dicho, pues ahí demuestran como que sí sirve como preventivo, quimio preventivo. Pero ellos, mire, ellos lo hicieron en ¿qué? Benzopiriné. ¿Eso qué será? Porque el benzo sí es un Profe, anillo. pienso Esto es que, aquí lo disolvieron en esto, parece ser. Y esto de fisiológico no tiene absolutamente nada. No, ahí dice que escogieron esa molécula, la llevaron al laboratorio y les añadieron la quercetina, si no estoy mal. Por eso, pero es que esto de fisiológico no tiene nada. Ni para el ratón ni para nosotros. Eso no, igual pudo haber sido el benzoato que está aquí, el que tuvo ese efecto positivo que ellos vieron, porque esa molécula también tiene dobles enlaces y también elimina radicales libres y eso. profe, ¿y esa molécula no podría ser benceno-alfapireno? Sí, este es benceno alfapireno. Ujú. Porque tengo entendido que ese es como muy cancerígeno. Sí, claro, ese benceno eso es cancerígeno, sí. Pero eso lo aplicaron fue para inducirle el cáncer o qué? O para disolver la molécula, porque ¿en qué disolvieron la molécula? Pues la Pues molécula de quercetina, es que eso es lo que me tiene a mí cabezón. Si hicieron el experimento en un ratón, ¿cómo disolvieron la molécula? ¿Y en qué? Pensé que era en esto, pero ahora que usted me habla del cáncer, sí, es correcto lo que usted dice, mire. Esa molécula se la aplicaron fue para inducirle al ratón el cáncer de de pulmón. pulmón, exacto, sí. Sí, exacto, para eso fue que se la indujeron, para eso fue que se la aplicaron, no para disolver la quercetina. Ahora la pregunta es, ¿cómo le aplicaron la quercetina? Ellos se la aplicaron, como bien lo dicen aquí, antes de la iniciación del cáncer, para prevenirlo. Ah. Sí, ellos se lo aplicaron antes porque esto se aplica es para prevención, no para otra cosa. Habría que mirar este artículo que es esta referencia que es la 93, a ver si eso está ahí. La 93, es esta, mire. Ah, sí, es esta, mire. Este es el artículo. Aquí fue donde lo hicieron, vea. Esto fue lo que lo hicieron. Aquí dice que le aplicaron los efectos de curcumina y quercetina cuando le inducían cáncer de pulmón. Sí, hay que leer este artículo también para poder entender eso. A ver en qué fue que lo disolvieron y cómo fue que hicieron. El número 93 se lo recomiendo. Habría que buscarlo. Aquí está en PubMed, probablemente, mire. Hay que mirar ese artículo para poder entender
eso qué fue lo que verdaderamente hicieron, porque a mí eso me dejó cabezón. Yo voy a leer ese también. Alguna cosa aplazamos el parcial, el quiz, perdón. Creo que es este, mire. Sí, este es. ¿Cierra todo o qué? ¿Cierra completo? Test. No sé si está completo todo, libre. Ah, sí, parece que sí. Ah, no. No, salió ese pedazo nomás. Aquí, pues, a ver, ahí sí sale. Sale completo. Ah, sí, parece que sí. Mire, ahí está completo, vea. El artículo. No sé si ustedes lo querrán de una vez o qué. Para echarle una mirada o qué. Yo voy a bajarlo para leerlo luego. Grupo A. ¿Cómo lo hay en grupo A? No sé si ustedes lo querrán o qué, este artículo. ¿Lo están viendo? Permítame, yo se los muestro. Sí, señor. ¿Sí lo vieron? Sí, Sí. señor. Mire, el 93. Es también un review. Entonces ahí ya hablan más claro sobre eso. No sé si ustedes querrán eso o qué. De alguna forma, yo, no sé, ¿cómo lo subo a Classroom? Para dejárselos ahí. Por aquí lo puedo subir, no. No, más. No, ahí no. No, yo lo copié aquí, yo ahorita se lo subo. Pie, aquí en, no sé, grupo, no sé, clases. Grupo A. O sea, así sí me quedo aquí. Y se los dejo ahí, por si alguien lo quiere leer. Listo. Igualmente, Entonces, no sé. solo ¿Cómo? toma en cuenta del anterior, ¿no? El de la quercetina. El otro Sí, es por... en el quiz solo entra el de la quercetina, claro, es solo ese, sino que es solo por mirar a ver cómo es que está la cosa aquí con esos experimentos que hicieron. Si lo quiere leer, ¿no? Si no, pues usted se dedica a lo que es la parte del quiz, que es el de la quercetina, sí, correcto. Sí, de ahí de este nuevo no sale ninguna pregunta, ninguna. Bueno, no sé, entonces ustedes me dirán si tienen más preguntas o lo dejamos así. Profe, una duda. Sí. Pues es que pensándolo, cuando usted buscó las propiedades de la quercetina, se disolvía en medios alcalinos. Y pues la sangre directamente tiene un pH como de 7.4. Sería un poquito Ah, alcalina. sí, un Digamos, poquito. sí, o sea, habría como forma, pues de un posible estudio a futuro, de que se inyectara directamente intravenosa. Pues es como la forma más viable que estoy viendo, para que ahí sí fuera soluble. Pero, pero es que ellos están diciendo que es totalmente insoluble. Eso es lo que ellos dicen. No sé, para mí esa molécula no puede ser totalmente insoluble, porque esa molécula tiene muchos oxígenos y entra en contacto con muchísima agua. Como le digo, más o menos unas 64 moléculas de agua. Entonces tiene que tener una solubilidad más o menos respetable. Porque si nosotros vamos y le miramos la solubilidad a los componentes orgánicos
Empezamos por el metano, entonces vemos que el metano es soluble en pequeñas cantidades. Luego viene el etano, el propano, el butano, y así sucesivamente. Cuando va agrandando la cadena va disminuyendo la solubilidad, pero ellos tienen una solubilidad, aunque no tienen directamente contacto con el agua, pero tienen una solubilidad. Entonces por eso me extraña mucho que este componente con 7 moléculas de oxígeno no tenga, como ellos dicen, absolutamente ninguna solubilidad. Eso me parece a mí muy extraño. Entonces no sé, eso sería un riesgo muy grande aplicárselo directamente a la avena, ¿no? Sí, solo que cuando usted busca en internet aparecía que era parcialmente soluble en medios alcalinos. En medios alcalinos son acuosos, entonces están muy equivocados en eso. Por eso le digo, tiene que ser soluble en componentes acuosos. O sea, sí, alcalinos, pues el pH no se puede subir arriba de 7.4. Habría que analizar cuánto se solubiliza en componentes alcalinos y a qué alcalinidad él es más soluble. Y empezando por 7.4 o desde 7, de 7 hacia arriba, a ver cómo sería la solubilidad del componente. Pero si él es soluble por pH 9, 10, pues ya es imposible manejarlo a nivel fisiológico. Sí. Listo, profe. Bueno, no sé, entonces, no sé qué más aquí qué hay. No, lo que teníamos para ver hoy era eso. Pues yo iba a hacer la exposición, pero ya es demasiado tarde, ¿no? Para hacer la exposición, la próxima clase. Entonces me acuerdan de que hay una exposición para ver de coagulación primero, antes de la clase, que se demora 20 minutos. La vemos la próxima clase y seguimos. Seguimos con la clase. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces así Listo, quedamos. profe. Bueno, Pues, profe, buenas noches. hasta luego, que estén muy bien.